La comarca Valle del Ese entre Cabos, situada en la zona centro-occidental del Principado de Asturias, y las islas de Ibiza y Formentera, en el occidente del archipiélago balear, son espacios muy dispares entre sí. Ambos presentan unas condiciones ambientales, geográficas y orográficas muy diferentes, casi opuestas. La comarca asturiana Valle del Ese entre Cabos destaca como principal característica ser una típica zona de montaña. Analizando con más detalle, esta zona recibe su nombre de los principales componentes geográficos que definen su territorio. Por un lado, Valle del Ese, porque el río Ese, también conocido como Esba, vertebra la comarca desde sus tierras altas, discurriendo por los valles hasta finalmente llegar a la costa en la playa de Cueva. Por otro lado, entre Cabos, puesto que son los cabos de Busto y Bidío, los dos principales salientes costeros que delimitan gran parte de su litoral. Las Islas Pitiusas es un territorio en el que el carácter insular marca el referente paisajístico y ambiental del conjunto. Además, cuentan por su parte con unas condiciones ecológicas de cierta dureza ambiental que determinan la flora y fauna del entorno. El clima es quizás la variable que más incide en la composición del paisaje natural de la isla, siendo la escasez hídrica de los meses primaverales el factor determinante de la existencia del sabinar-pinar como comunidad forestal dominante. A diferencia de lo anterior, en la comarca del Valle del Ese entre Cabos, la abundancia de agua determina un ambiente básicamente frondoso en el que el principal aprovechamiento modelador de su paisaje es la ganadería. En las Pitiusas, la mencionada escasez de recursos hídricos determina que sean los cultivos de secano, con sus característicos aterrazamientos, los que produzcan los principales rasgos paisajísticos del territorio insular. Pero en ambos lugares, el paisaje no presenta un espacio homogéneo. Así, en el primer área de estudio, el territorio de la comarca Valle del Ese entre Cabos se distribuye en tres zonas perfectamente diferenciadas. En primer lugar, la rasa costera, que comprende todo el litoral y que discurre entre los concejos, muy poblados por esta zona, de Valdés y Cudillero. Se trata de un terreno llano, roto en ocasiones por las montañas litorales que caen hasta el mar en profundos acantilados. Tras ella, se levantan las montañas litorales que apenas sobrepasan los 700 metros de altitud y los valles interiores a través de los que discurren numerosos ríos, entre los que destacan el Narcea, el Negro y el Navelgas, además del propio río Esba. Por último, al sudoeste de la comarca, montañas que superan los 1000 metros de altitud y que se ubican en una confluencia de sierras agrestes en torno al Puerto del Palo, han hecho de esta zona la más aislada y al mismo tiempo la más virgen de todo el territorio. De este modo, mar, ríos, valles, bosques y montañas son los diferentes elementos paisajísticos que han condicionado los diversos modos de vida de esta comarca. En las Islas Pitiusas, si bien a lo largo de la historia Ibiza y Formentera han constituido un conjunto en el contexto de las Baleares, existen entre ellas acusadas diferencias. Orográficamente, Ibiza presenta un relieve accidentado que contrasta con la planicie de Formentera, cuya única altura, la Mola, resulta ser una meseta plana. Por otro lado, el proceso de creación del paisaje agrario de la Pitiusa Menor también ofreció matices particulares, acentuados por su condición de área marginal, determinada por unas duras condiciones ambientales. Si bien la influencia del ambiente litoral sobre el conjunto territorial marca el conjunto paisajístico de las islas, existen ciertas diferencias, sobre todo en función de la disponibilidad de recursos hídricos. De esta manera, encontramos de forma mayoritaria un paisaje austero y riguroso, marcado por unos aprovechamientos más bien de subsistencia
con el aterrazamiento del terreno para la disposición de cultivos de secano, en el que el paisaje agrícola y el paisaje forestal se funden sin fragmentaciones. Pero también, y sobre todo en el interior de la isla y en lugares con recursos hídricos, se dispone otro tipo de paisaje agrario de carácter más intensivo, en el que se disponen a modo de manchas o islas en el conjunto del paisaje. A pesar de existir estas marcadas diferencias entre ambos lugares, la transformación del paisaje que el hombre ha llevado a cabo en estos territorios con el objetivo de establecer su hábitat, comparte lugares comunes en un proceso de adaptación, estableciéndose en estos lugares tan alejados y tan diferentes toda una serie de patrones paisajísticos análogos. De esta forma, la existencia de patrones comunes en ambos territorios, como el aislamiento y la dispersión humana, la marcada adaptación a las condiciones con economías basadas en los recursos naturales y el mantenimiento hasta nuestros días de un sistema tradicional, son factores que determinan que ambos lugares presenten de forma curiosa un nexo común en cuanto a su moldeado paisajístico y territorial. Diseñadas, levantadas, habitadas y explotadas por los propios campesinos, la casa y los asentamientos tradicionales resumen y proyecta a través de cada uno de sus elementos la íntima relación que unió al hombre con el paisaje, sobre el que se sustenta la imagen de la ordenación que el campesino hizo de él. Los asentamientos tradicionales se constituyeron como unidades de hábitat y producción, y a partir de estas se ordena y estructura el paisaje de ambos lugares. En Ibiza, el secano ocupó la mayor parte de los campos de cultivo, en los que la asociación de herbáceos y arbóreos permitía un máximo aprovechamiento del terreno, mientras que el regadío se concentró en las necesidades de cada casa, que casi siempre contaba con un pequeño huerto para el abastecimiento doméstico. Limitado por el aislamiento y obligado por la supervivencia, el campesino aprendió a reconocer las cualidades de las materias primas que le ofrecía el paisaje y a emplearlas de acuerdo con sus necesidades, proyectando en la construcción de sus viviendas el conocimiento empírico arquitectónico que formará parte de la cultura popular. La savina només es podia esporgar i fer bigues per cobrir les cases on la guardava, la biga. Perquè la biga de savina diuen que no es podreix, i aquests anys es feia la biga i el tagell. Per això totes les cases pageses està coberta de tagell i biga savina pagesa. En torno al porche, la cocina y el cuarto de dormir, se ordenaron los espacios vinculados a los esfuerzos de la familia por garantizar su supervivencia. Corrales, huertos, pozos y aljibes evidencian la actividad agropecuaria que centraba el trabajo de producción, mientras que el secadero o la almazara, espacio dedicado a la elaboración del aceite, muestran las actividades secundarias dedicadas a la transformación de la producción en cada casa. Una de las estructuras anexas a la casa eran los corrales. En Ibiza, la ganadería tradicional estaba constituida por unas pocas gallinas, 1 o 2 cerdos y un rebaño ovino y caprino que no solía superar las 10 cabezas. Con todos ellos, los campesinos obtenían las proteínas y los complementos nutritivos necesarios que el campo no ofrecía. En la parte alta de muchas casas ibicencas todavía se conserva el secadero, espacio cubierto pero abierto en el que se depositaban los higos y otros productos del campo para dejarlos secar y reducir al máximo el contenido de agua en los frutos. De esta forma, se conseguía prolongar el tiempo de conservación de los productos. También en la comarca Valle del Ese entre Cabos, la dispersión de los asentamientos rurales, que llegan a los sitios más insospechados con el fin de aprovechar el terreno, tiene una importancia determinante en la adaptación y relación de los campesinos con el medio que les rodea. La quintana es el concepto básico que define la unidad de hábitat y explotación agraria de los núcleos familiares. La quintana es un concepto amplio porque abarca no solo lo que es la vivienda con sus construcciones auxiliares, que suelen estar ligadas, unidas entre sí por una especie de patio,
que es lo que llamamos aquí la corrada, sino que la quintana solía tener también un aprovechamiento en los montes comunales, en los huertos. Normalmente, o sea, un núcleo rural estaba formado se configura a partir de la reunión o asociación de diversas quintanas. Entre las construcciones auxiliares, cabe resaltar por la importancia en la relación del campesino con el paisaje, los hórreos y paneras. Se trata de estructuras de madera asociadas a la casa que podemos encontrar prácticamente por toda la comarca. Su función principal era la de granero. Básicamente el concepto, o sea, el uso es el mismo, lo que pasa que, como si dijéramos, es un elemento que evoluciona, ¿no? O sea, el hórreo en principio es más antiguo, ¿no? Es el granero más antiguo y suele ser pequeñito y de planta cuadrada. Y luego cuando se introduce el maíz, ¿no?, que se trae de América, pues se requieren espacios mayores, ¿no?, para lo que es el almacenaje y el secado. Y entonces la diferencia es que la panera tiene planta rectangular. O sea, básicamente es el mismo tipo de estructura, ¿no? Son estructuras de madera que están elevadas del suelo mediante unos pies que nosotros denominamos pegollos, que pueden ser de madera o piedra, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Y aquí en el occidente es muy frecuente que aparezcan elevados sobre un basamento de piedra, que hay zonas en las que adquiere bastante altura. Otra diferencia fundamental entre el hórreo y la panera es su tejado. Ambos, dependiendo de la zona en que se encuentren, pueden estar construidos con teja o piedra. Mientras que el del hórreo es un tejado a 4 aguas con forma de pirámide coronada por un único pico, el de la panera se junta en 2 puntos que forman una línea recta conocida como cumbrera. Un elemento que distingue a los hórreos y paneras de esta zona es la decoración. En nuestra comarca hay un estilo que es propio de aquí, que es lo que se denomina estilo Allande, que se caracteriza básicamente porque lo que se tallan, las colondras son las paredes verticales, ¿no?, que son las que transmiten lo que es las cargas de la cubierta a lo que son las vigas de la base del hórreo o de la panera. Entonces, en esas colondras se suelen tallar motivos geométricos, suelen ser pues tetrasqueles, radiales, rosetones, luego también hay relojes, hay algún motivo, pues puede ser algún animal en general, así como hay otras zonas en las que se recurre a lo que es la pintura. Aquí es básicamente tallar, ¿no?, sobre la propia madera. Por otra parte, en la comarca asturiana Valle del Ese entre Cabos, una de las estructuras primigenias y singulares de asentamiento y explotación del espacio son las brañas. Estas construcciones podrían dividirse en 2 grandes grupos: las brañas altas, o de pleno verano, y las brañas de invierno. Las brañas altas suelen situarse a una cierta distancia del poblado al que pertenecen. Se trata de prados para pasto cercados con muros de piedra a los que se trasladaba el ganado vacuno durante los meses de verano. El concejo de Allande posee excelentes ejemplos de este tipo de construcciones. Las brañas del Campel, junto a la aldea de Rebollo o la braña de Is, perteneciente al pueblo del mismo nombre, son 2 excelentes ejemplos. Bueno, sí, estas brañas son del pueblo, lo que pasa que, bueno, pues cada uno tiene su parcela y su cabaña o sus parcelas. Hay en casos de que, bueno, pues a lo mejor un vecino tenía 2 o 3 prados y con su cabaña, y bueno, pues eso estaba repartido. Así como el resto del monte es comunal, es de uso común para todos, lo que son las brañas sí que tenían un propietario. Pues evitaban de que entrase el oso, que podía atacar al ganado o destrozar por ahí pues, el prado. El segundo tipo de brañas se situaba en las laderas y está estrechamente relacionado con los vaqueiros de alzada, un grupo humano trashumante fundamental para entender la cultura de esta comarca, del que se tiene noticia desde el siglo XV y que permaneció activo hasta mediados del siglo XX. Los vaqueiros han estado ligados tradicionalmente a toda esta comarca, si bien en Tineo es donde podemos encontrar un mayor número de brañas de alzada. Los vaqueros pues somos unas personas que vivimos de la ganadería, a diferencia de los aldeanos. Vivimos en las zonas altas o las laderas, lo cual se denomina brañas.
son pendientes casi en su mayoría, a diferencia de que las aldeas son llanas casi todas. Y vivíamos mayoritariamente de la ganadería, a diferencia de los aldeanos que vivían de lo que cosechaban. Los vaqueiros, pues, había los trashumantes y de asentamiento fijo. Los trashumantes o vaqueiros de alzada, la alzada significa que se alzaba prácticamente la casa con todo, desde los animales, gatos, gallinas, vacas, cerdos, ovejas, lo que tuviera cada vecino. En varias épocas del año se desplazaban de una zona a otra, de un pueblo a otro, en este caso de una braña a otra. Debido en gran parte a su carácter trashumante, los vaqueiros despertaron entre los aldeanos o xaldos un recelo que los dividió claramente en dos grupos sociales diferenciados. Y bueno, casos de esos, de la diferencia que había, pues en las iglesias había una viga que separaba vaqueiros de xaldos. Los vaqueros tenían que quedarse siempre en la parte de atrás. Todavía en la iglesia de San Martín de Luiña hay una inscripción que así lo dice. En la iglesia de Labio hay una viga tapada en donde era la viga que separaba a los vaqueros de xaldos. En las Pitiusas, el campesino ordenó el territorio desde y en torno a la casa, atendiendo a criterios puramente agrarios. Las parcelas de producción intensiva se ubicaron próximas a la vivienda, facilitando el acceso al cultivo y los procesos de trabajo asociados, mientras que los cultivos extensivos se situaban entre los primeros y los límites de la propiedad, ocupando la mayor parte de las tierras de la finca. Frente a la casa y muy cercano a ella, se ubicaba el tancó, un huerto cerrado que proveía al campesino de hortalizas para consumo propio. Además, el regadío en el ámbito de la casa podía complementarse con otros huertos distribuidos por la finca y que, como el tancó, se regaban con agua procedente de sistemas de captación de agua de lluvia, como aljibes o cisternas. Un aljub que és un dels sistemes, el sistema tradicional de captació d'aigua més arcaic que tenim aquí a Eivissa i a Formentera. És un sistema que existeix arreu de tot el territori de la illa i també de Formentera, i el seu sistema es basa, o sigui, la seva base de funcionament és aprofitant que l'orografia del terreny, la pendent del terreny, se feia un forat en terra que se construïa a mà, a pic i pala, i l'aigua que va plovent va patinant, l'aigua descorrentia per la pendent, i n'hi ha un lloc, o sigui, al final de la pendent que fa com una espècie, es cava una petita canalada que d'alguna forma van conduint l'aigua cap a un forat, que és un primer sedimentador. Aquí l'aigua se sedimenta i sobretot el que és el sediment queda a la part de baix per després anar dins del que és l'aljub pròpiament dit, que l'aljub simplement és un forat. En algunas ocasiones, el aprovechamiento de agua para uso de regadío provenía de abastecimientos cercanos a la finca que compartían con varias casas. Ejemplo de ello son las fuentes y albercas de ámbito comunitario. La font aquesta és una font des que jo record i penso que sé des de molts d'anys, pública de beurada. Pues qui n'hi ha fet falta quan n'ha tingut? L'aigua que se regava en els hortets aquests està canalitzada, van al safareig i el safareig està repartit unes hores en cada propietari i cada qual regava l'aigua que queda dins el safareig les seves hores. Hortalizas como la patata se irrigaban gracias a este tipo de aprovechamientos hídricos. La recogida de la patata tardana tiene lugar en pleno otoño. Malament perquè es recull molt poc i el que es ven, en proporció de tot, la venda del pagès és barata. Abonos i llavors i tot està molt car, la feina està molt cara i hay que veure que els camps estan una mica abandonats. Tras las parcelas de explotación intensiva, conforme vamos saliendo de la casa, comenzamos a encontrar los cultivos de secano. Este cultivo, basado desde el principio en la producción de la llamada trilogía mediterránea, cereal, vid y olivo, que se distribuyeron por el terreno siguiendo un modelo basado en la asociación de herbáceos y arbóreos que permitía un mayor aprovechamiento de las tierras. Además de la trilogía mediterránea, ocupaban una posición importante en el secano de las leguminosas, el algarrobo y la higuera.
Si hay un elemento del paisaje agrario pitiuso que evidencia de manera absoluta la transformación del entorno natural, son los bancales. Muros de piedra seca recorren el relieve insular en un esfuerzo del campesino por obtener el máximo aprovechamiento del territorio. Uno de los cultivos de secano más habitual en el paisaje insular es el olivo. De la producción de olivas en Ibiza se tiene constancia ya en el siglo III a.C., así como la producción de aceite local, que se mantendrá hasta el siglo XX. La producción de aceite era consumida de manera interna en el ámbito familiar e insular, por lo que no existen grandes extensiones dedicadas al cultivo de olivo y es frecuente encontrarlos plantados junto a higueras, algarrobos y almendros. Un claro ejemplo es el que nos brinda la venta ibicenca de Benimusa, en Cascostas, donde la familia, amigos y vecinos de esta finca se reúnen cada otoño para llevar a cabo la tradicional recogida de la oliva y su posterior transformación en aceite. I el procediment antes era només recollir-les i amb una canya es tombaven de sabre i després es recollien en la mà en terra i ara nosaltres hem ficat les teules aquestes perquè sigui més fàcil, o sigui, menys feina. Una vez vareadas y recogidas, las olivas se transportan hasta la casa. En el trul serán transformadas en aceite. Estem en el trull de Cascostes i estan fent soli, estan moguent les olives fins que queden una pasta per llavors passar-les en els cofins i prensar-ho. Bueno, és una tradició molt antiga de fer soli d'aquesta forma. Que ja hi queda poc. Queden pocs puestos que li facin així. Ara anem a calar davall i anem a escofir en la pasta dins. Ara tenim la cofinada feta i ara anem a calar la coca, això és la coca, li deim, per anar bé aquí damunt, per llavors poder sucar. I això són els tascons. Que estem aquí damunt. Aquí ja es veu com surt soli, com ja us he de pensar i surt soli, que primer surt soli i llavors surt el brou. I va aquí dins la fona. Que aquí ja sabeu que és el sentador, aquí hi ha soli, veus que és això d'aquí. Tot això ja és oli, veus? Soli que ja és oli ja, que és oli que això és oli que ja es pot menjar. El otoño es también una época ideal para la poda y limpieza de otros árboles como el almendro. Tallar les rames seques i així l'ametller agafa més força. Tota classe d'arbres de dins té d'estar clar, que entra sol ahí dins. Bueno, sí, per què no? Sempre surten les tapes, pel camp, i un els té anar tallant. Si jo ja seria tot bosc, guardant-se en la rama fina, això se li bota foc. Se'n fa un munt lluny dels ametllers i a poc no va tirant el foc i es crema tot. I el rebossó més gord es guarda per fer foc a la xemeneia. Llavors, jo aquest ametller ja el deixo acabat. Ara. Farem foc, farem fum i em porten a buscar botifarró nou. A los cultivos extensivos de secano siempre estuvo asociada parte de la ganadería. Mientras que en los corrales permanecían de manera permanente cerdos y gallinas, el ganado ovino pastaba en los campos de secano y además ofrecía su propia fuerza de trabajo. En primavera se realizan, entre otros, trabajos de preparación para las labores que se llevarán a cabo durante el verano. En Canuguera, junto a San Mateo, Vicent Riera saca a pastar a las ovejas y las cabras sobre los campos que ha dejado en barbecho. De este modo, aprovecha al máximo los recursos a su alcance,
ya que las ovejas, al alimentarse, desbrozan la hierba que dificultaria la recogida estival de los higos i almendres. Això ho havíem deixat per pastura del bestiar, de les ovelles, i s'han menjat serva, però han quedat els escarts. I els escarts molestaran molt per cuir la fruita. Llavors no hi ha qui la cuiga la fruita dins d'aquest tou d'escarts. I ara que hem fet aquesta ruixadeta, hem de dir que a passar-ho, que es pugui treballar. La llegada del verano trae consigo la siega de la avena, la cebada, el trigo y otros cereales. Una vez separada del grano, la paja se amontona en pacas que se distribuirán como alimento para el ganado. Pero si existe un trabajo agrario típicamente estival en los campos de secano de Ibiza y Formentera, ese es la recogida de frutos como el higo, la algarroba o la almendra. De nuevo en Cascostas, se puede apreciar cómo se lleva a cabo este proceso de recolección por vareado, muy similar al que se realiza en otoño con la oliva. I avui estan recollint garrova, llavors després recollirem una mica d'ametlla també, i les figues també anys endarrere feien molta falta per menjar per les persones, però ara també només és quasi per un hobby, es recullen un parell de figues i se sequen i es preparen com 40 anys endarrere per mantenir la tradició aquesta. Bueno, el garroví és la llavor que té dins, cada garrova té una feta de llavors, mira, veus? Això. O sigui, que és el que té valor. O sigui, que això ho treuen a una màquina, a la cooperativa de Sant Antoni, una màquina que tritura la garrova, que és la garrova triturada, i es queda la llavor, el garroví. I això llavors s'aprofita per no sé què, per materials de fan alcohol i no sé què, materials de farmàcia, em sembla que ja ho fan servir. Que és el que fa pujar una mica el preu a la garrova. En les ametlles, es venen, o sigui, a través de les cooperatives, però vull dir que és un preu molt baix, o sigui que no val la pena, precisament, si comptes les hores de cuir-les, de secar-les, de pelar-les, que necessitem una màquina per pelar llavors i secar-les i tot, o sigui que no és rentable. L'ametlla avui en dia no és rentable. Sempre s'ha comercialitzat i antes, fa 20 o 30 anys, que l'ametlla era la producció millor de tot Eivissa. O sigui, d'allà on se treien els sous per a les famílies de viure. L'ametlla era el que deixava més a Eivissa. Finalmente, en los límites de las extensiones de la finca payesa existe una zona de transición, similar a la de los cultivos adhesados, donde se funden con la vegetación forestal. Se produce así un efecto de continuidad en el paisaje que deja fuera las barreras o fragmentaciones artificiales creadas por el hombre. Así como en las Pitiusas el secano es la principal actividad agraria modeladora del paisaje, en la comarca Valle del Ese entre Cabos, la principal actividad económica, ligada al campo, es la ganadería, que además ha jugado y sigue jugando un papel fundamental en la vida de este territorio y en la conservación y mantenimiento de su paisaje agrario. En el concejo de Tineo, municipio eminentemente ganadero, el cuidado y cultivo de los prados para alimento de las reses es el factor determinante que configura la práctica totalidad del paisaje agrario. Regrás. Bueno, segarse ahora en primavera y sembrar siembrase normalmente en otoño. Y bueno, puede recogerse 2 cortes, 3, y después ahora esto, la tierra esta se elabora y para maíz, también para forraje para el ganado. Hacemos primero coger con la pala y después uno con la gravata. Limpiando está hecho todo, lo más fino. Los prados de pasto para el ganado crecen en estos valles con abundancia, debido a la humedad y pluviosidad de su territorio, y en muchos casos también están asociados a un regadío comunal gracias al paso cercano de algún arroyo. Bueno, pues estamos en este momento en el puente de Santa Eulalia sobre el arroyo Meirúa, que tiene un recorrido de unos 11 kilómetros aproximadamente. Nace arriba en Meirúa, donde tiene el nacimiento, por eso tiene su nombre así, y desemboca en Linares, en
en el Niso, en el río Niso, que procede de Pola, el que viene del Palo. Es un río que tiene el agua muy aprovechada, riega por la parte derecha y por la parte izquierda. Y aquí, bueno, se hacen las presas de regadío, se suelen hacer en octubre o noviembre, para regar durante los 3 meses de invierno. Y en verano, pues se aprovecha por días, según los pueblos sean de grandes, pues tienen a lo mejor 12 días lo que se llama la becera. Se suele regar un día entero o medio, según sea el prado de grande. Y así es el aprovechamiento del agua esta. El objetivo productivo mayoritario del ganado vacuno en la comarca es la obtención y comercialización de leche. La Sociedad Agraria de Transformación, ECAS, ubicada en el concejo de Salas, dispone de un robot de ordeño de última generación, capaz de desinfectar, limpiar y ordeñar automáticamente todo el ganado. Se trata de un avance puntero que da buena cuenta de la importancia que la ganadería ha tenido y tiene en esta comarca. La SAS, esta que ustedes ahora vieron y están mirando, nació en el año 70, unos meses después que Central Lechera Asturiana. Tenemos la misma vejez en cuanto a empresa. De ahí en adelante se siguieron todas las trayectorias y ambiciones de lo que es la explotación. Precisamente en el pasado año hemos optado por ir a vacas más rústicas, que fueran de algo menos producción, pero con una longevidad distinta y también una riqueza tanto grasa como proteica mucho más elevada, pero siempre respetando calidad, siempre respetando la producción y mejorando en todo, tanto la genética como cualquier otro ambiente. La ganadería ha tenido también una tradicional relevancia en el municipio de Cudillero. Sin embargo, desde hace una década, el sector padece una fuerte recesión, ya que apenas quedan explotaciones. El futuro de las ganaderías, pues, va a ser desaparecer, porque se está vendiendo los terrenos, que es de donde nosotros sacamos la comida para las vacas, y entonces estamos quedando sin prados. Que desaparezcan los ganaderos, el paisaje va a repercutir negativamente, porque nosotros somos los jardineros de esto. Al final, que Asturias esté verde y gracias a los ganaderos, porque limpiamos, hombre, porque nos interesa para mantener nuestras explotaciones, pero limpiamos y cortamos la hierba, vuelve a salir una hierba nueva que es verde, y cuando no haya ganaderos eso no va a ocurrir. En Monón, como en gran parte del concejo de Allande, la producción y el mantenimiento del ganado vacuno por parte de los núcleos familiares han estado vinculados tradicionalmente a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, la dedicación mayoritaria a una ganadería extensiva es hoy la tendencia productiva dominante. De este hecho, se coligen también una serie de cambios paisajísticos. La agricultura pues fue decayendo porque aquí, al ser el terreno muy pendiente, no se puede utilizar maquinaria prácticamente, entonces todo lo que es agricultura aquí es costoso y difícil. Monón nos brinda un claro ejemplo de las repercusiones que ejerce la actividad ganadera sobre el paisaje. Allí, el territorio que rodea al pueblo está ocupado por prados que, además de alimentar al ganado, frenan la expansión del bosque. Sin embargo, Llaneces, el pueblo vecino, hoy prácticamente deshabitado y sin ninguna ganadería, sufre la intrusión forestal a causa de la ausencia de esta actividad. Durante el invierno, muchos ganaderos optan por la estabulación de las vacas, resguardándolas del frío y optimizando así los recursos a su alcance.
es el caso de la pequeña ganadería de Antonio Álvarez, en la parroquia de Villaverde, en Allande. Están aquí 3 meses de invierno por ahí, después salen en la primera salen todas por fuera. Entonces, para eso recogemos por verano la hierba y el filo para tenerlas aquí por el invierno. Antes iban para el monte y había menos que dais de comer, no comían harina. Ahora es otra raza de ganado, está todo más, no sé, y el ganado mucho más seleccionado. Y antes eran vacas casinas y ahora son vacas culonas que dan, no sé, más rendimientos y menos, pero dan mejores crías también y no aguantan tanto el temporal como las casinas. El concejo de Allande dispone también de otro tipo de ganados como el caballar, cada vez con más auge y que se cría en el entorno del puerto del Palo. El ganado caprino, con especial atención a la cabra vermella, también ha tenido una tradicional relevancia en este concejo. Hay especies en peligro de extinción, como estas rojas que hay por aquí, la cabra vermella le llaman, que ya quedan pocos ejemplares aquí, vamos, en Asturias no, en Europa quedan pocos ejemplares, ya casi no quedan, hay unos 600 ejemplares censados nada más, que es muy poco, poquísimo. Bueno, pues hay cabras también de raza un poco castellana, que son cabras de más raza, pero bueno, aquí se dan peor por el sitio, vamos, arisco que es esto, que no hay pasto para ellas. El maíz y las fabas son los cultivos tradicionales más extendidos en la comarca del Valle S entre Cabos y fueron, junto a las patatas, unas de las principales fuentes nutritivas en el medio rural. Hoy, el maíz se cultiva fundamentalmente de manera extensiva como alimento para el ganado. El cultivo de las fabas ha estado asociado al del maíz y al de las hortalizas y constituyó una importante fuente calorífica para la población. Los terrazgos de Moanes, en el concejo de Valdés, dan buena cuenta de la relevancia de este tipo de cultivos en la comarca. La siembra de las fabas se lleva a cabo durante el mes de mayo, pero no es hasta octubre cuando se produce su cosecha. Tras un tiempo de secado en el hórreo o la panera, que oscila entre 1 a 2 semanas, llega el momento del mallado, uno de los trabajos agrarios de mayor tradición en Asturias. Se utiliza el manar, que ya hecho de 2 palos de castaño, con una unión aquí de cuero, que es la que gira para como cebador. Para que salgan las fabas de la planta. Vamos golpeando y girando para no tropezar con los palos unos con otros. Una vez malladas, las vainas se guardaban para alimentar al ganado, mientras que las fabas se cribaban y baleaban o aventaban para limpiarlas de las impurezas. La escanda es otro cereal que tuvo cierta importancia y, aunque hoy es un cultivo residual, se trata de un producto muy apreciado que se comercializa sin problemas. Se utiliza como alimento para el ganado y además es aprovechado para obtener harina de su grano. Un cultivo minoritario y excepcional en la comarca Valle del S entre Cabos es la vid. Sin embargo, en San Emiliano, situado en el extremo occidental del concejo de Allande, así como en la cuenca del río Navia, que discurre por esta zona, su cultivo goza de una producción tradicional centenaria. Porque ya viene de muy antiguo, ya en el siglo XI, que a San Emiliano pues, fue fundado por los monjes de San Millán de la Cogolla, allá en La Rioja, y fueron los que introdujeron la vid en todos estos sitios. Pues son pequeñas tierras que están dedicadas pues, a la vid. Entonces, pues en cada casa pues, es para el autoconsumo. Y bueno, y si algún excedente, por lo que sobra, pues si se puede vender, pues se vende. Pero más que nada es para el consumo de casa. Es un complemento. Buena prueba de ello es que en San Emiliano prácticamente cada casa dispone de una bodega donde guardar la producción, totalmente artesanal, de estos delicados caldos. Tanto en Asturias como en Ibiza,
El hombre tradicional ha utilizado el bosque como fuente de recursos, a pesar de presentarse diferentes tipologías forestales en cada zona y, por tanto, con diferentes aprovechamientos. En función de estos aprovechamientos, ambos lugares tienen en común un tipo de estructura del paisaje forestal en la que este y el paisaje propiamente agrícola se funden continuándose uno tras otro, sin ofrecer fragmentaciones territoriales. En el mundo rural pitiuso, los bosques constituyen una fuente de materia prima fundamental. La madera de sus árboles no solo está presente en la arquitectura o en la realización de objetos de uso cotidiano, sino que además proporcionó el combustible necesario para las cocinas y los hornos de cal, carbón o alquitrán. Això és el forn de pega i anava cresquent l'estella per cada any o per cada 2 anys així, i feien s'encritar. Quan venia en aquest temps feien la tea, i quan estava seca, quan era en l'estiu, duien les estelles en el forn, calaven les estelles grosses que n'hi havia llargues així, totes dretes de cap baix, i quan havien calat tota aquella, calaven l'altra, el menut i la reina que agafaven de vora el pi, el tiraven dins, a les naies. I quan estava ple, llavors un sol post, el mateix dia, quasi sempre el mateix dia que allò li deien encanar el forn. El mateix dia llavors li daven foc per dalt i llavors feia foc tota la nit, i sant demà a la nit ja no es veia la claror gaire. Feien servir per les pradenyes, per encritanar les soles de les pradenyes. Ja antes s'havia fet pega, però jo allò no ho he conegut. La calç també es venia per aquí, la calç no se n'embarcava mica. La calç, les cases que es pujaven, que es feien de pedra, es feia una mescla, així com ara es fa hormigó, de grava i de calç. I els referits fins i tot se feien d'arena i calç, tot tenia calç. Feien a la sortida de l'hivern una mica. Si es agafava un dia, hagués agafat un dia de mal temps, era molt difícil de perdre-ho. Era que es ves bon temps i es pensàs que faria bon temps 2 dies. También la comarca asturiana del Valle del Ese entre Cabos es una zona boscosa y, por lo tanto, fuente de recursos para el campesino. Como en las Pitiusas, era frecuente el uso de hornos dentro de los espacios forestales. Esta zona es una zona muy ácida, toda la zona suroccidental, quitando determinados puntos, es muy ácida. Entonces, para compensar un poco esa acidez, en las zonas donde había algún filón de caliza, se hacían unas estructuras, unas paredes que serían los hornos, donde se cocían esas a temperatura elevada durante días, esa piedra caliza, para formar la cal, lo que conocemos por cal viva. Esa cal luego echada sobre el terreno, tanto en terrenos laborables como en pastos, pues como se echa la semilla, como se abona, lo que hacía era compensar esa acidez, con lo cual el pasto, lo que se sembrase, era más eficaz la siembra, ¿no? El bosque, repleto de castaños por esta zona, proporcionó complementos nutritivos a los pobladores de los terrenos colindantes. Durante el otoño, este árbol deja caer sus frutos. Es entonces cuando se produce la tradicional recogida de la castaña. Una parte importante de la dieta alimenticia de cualquier paisano de esta zona. Hay que tener en cuenta además que no solo vivían los paisanos con ellos, sino también los cerdos, las gallinas, el machacao de los conejos. O sea, el coger castañas en abundancia era indicativo de que podías tener los animales, por lo menos en el otoño, bien atendidos. Las castañas se almacenaban en la xoxa, una estructura fortificada con piedra que contribuía a mantenerlas frescas y a resguardarlas del acecho de animales como el jabalí. A partir del otoño, muchos campesinos acudían también a los bosques para cortar árboles como el avellano. Esta especie, de gran flexibilidad, es ideal para su trabajo en la artesanía de la cestería. Además de la cestería, juguetes, madreñas, palos de herramientas e incluso la construcción de los hórreos, habitualmente de castaño, dependían directamente de los bosques. De este modo, el espacio forestal se convertía en una fuente de recursos tan importante para la subsistencia como la del propio espacio agrario. Una actividad complementaria que tenía lugar en el interior de los bosques asturianos y baleares
era la elaboración de la miel. Totes les cases del camp d'Eivissa tenien 2 o 3 cases d'abelles per seu consum propi i realment la tenien com a medicina, per quan estaven constipats, i la tenien ja, la guardaven com un tesor. Per això veiem que a totes les muntanyes d'Eivissa hi ha restos de cases d'abelles com aquesta que veiem, que és la més antiga que tenim de Montsilla. I estaven totes sempre dins el bosc, situades sempre mirant. Aquesta no està exactament cara sur, per emplear les màximes d'hores possibles de sol en ple hivern. Actualmente, algunos campesinos disponen de colmenas y unos pocos tienen explotaciones con excedentes que comercializan dentro de la isla. En la comarca Valle del Ese Entre Cabos, las colmenas, muchas veces de alcornoque y también de abedul, se colocaban en el interior de los cortines, unas estructuras circulares de piedra y pizarra que solían ubicarse en medio de los bosques y en las laderas de las montañas. Estas estructuras pétreas, que han ido cayendo en desuso, tenían la función de impedir que los osos accedieran a las colmenas para hacerse con la miel que albergaban en su interior. En la actualidad, muchos campesinos siguen elaborando miel para su propio consumo en espacios que no necesitan de muros de piedra, ya que están exentos de la amenaza del oso. La producción de miel, tanto en Asturias como en Ibiza, suponía una actividad complementaria en el medio rural, obteniendo con ella, además de un endulzante casero, una fuente de medicina natural y un sistema ecológico que contribuía a la excelente polinización de las flores autóctonas. La caza era otra actividad complementaria que en la comarca Valle del Ese Entre Cabos se desarrollaba en los bosques y en sus espacios colindantes, y por tanto fuera del espacio netamente agrario. Hoy, la caza se ha convertido en una actividad de recreo, si bien tradicionalmente constituyó una ocupación complementaria que enriquecía la dieta de las gentes de las aldeas. En Allande, la actividad cinegética menor ha estado vinculada tradicionalmente a la caza de la liebre y sobre todo la perdiz. Mientras que esta última especie disminuye paulatinamente debido al aumento de los prados de pasto en detrimento de los de cereal, la caza mayor, cuya pieza principal es el jabalí, no deja de aumentar. En aquel entonces pues era una cosa que te satisfacía un poco porque no se comía como hoy en día. Y la gente, los que las matábamos, pues te das una satisfacción de comer una cosa un poco diferente. También en las Pitiusas, la caza, actividad complementaria organizada siempre en función del prioritario ciclo agrario, servía para obtener la variedad nutritiva necesaria. En Ibiza y Formentera, la actividad cinegética está tradicionalmente ligada al podenco ibicenco. Bueno, el paper més important era que portaves menjar, agafaves uns conills i portaves menjar a casa. Ara es té com esport i... En camps ibicencs caçaven quan volien, caçaven tots anys, sempre hi havia un camp mullat, els camps no es fermaven, això de fermar un camp o tancar-lo ha estat una cosa nova, abans sempre els camps estaven amullats. I heu de pensar que els conills abans no patien cap tipus de malaltia i els conills tenen la fama de reproduir-se molt, i és veritat, i si no hagués estat per aquest tipus de caça, pues hauria estat impossible sembrar. El mar ofrece otra fuente de alimento que lógicamente el campo no puede proporcionar. Peces y moluscos y cualquier especie comestible ligada al mar Mediterráneo constituyen una parte, si bien complementaria, no por ello menos importante en la dieta de los campesinos que vivían tierra adentro. Dicha actividad marcaba su impronta en el paisaje litoral de las islas. Hi havia pescadors que es dedicaven a pescar per vendre, com a mèrit de vida. Després els pagesos tenien també la pesca però com una ajuda. Aquesta gent normalment, quan els pagesos anaven a pescar, guardaven els peixos per ells o feien canvis per altres coses de menjar en els vecins. Però quan eres pescador, sí, era el seu mèrit de vida. Com a Formentera hi havia poc mercat, aquest peix havia d'enviar a Eivissa i d'Eivissa ja se n'ocupaven d'enviar-lo cap a la península. Teníem la meitat d'una barqueta per anar a pescar, amb en Joan del Moliner, anàvem a pescar junts
Bueno, i a vegades fèiem unes bones pescades, que teníem peix per un parell de dies. Més que res, uns anys endarrere, tampoc no molts, però uns anys endarrere, un bon parell, hi havia peixaters que es dedicaven, en bicicleta, en motetes, en el que siga, a anar, i ara encara algun ne surt, quasi bé d'en casa en casa, que a casa havien vengut diversos, y te duyen el peix. Además de los aldeanos y los vaqueiros, los pescadores son el tercer grupo social de la comarca Valle del Ese Entre Cabos, que tuvo una adaptación diferencial condicionada por el medio que les rodeaba, el mar. Luarca y Cudillero son los dos grandes núcleos costeros donde se ubicaron importantes puertos pesqueros. Las largas temporadas que debían pasar los pescadores en el mar y los condicionantes que de este trabajo se seguían, hicieron de estos hombres del mar un grupo social que vivía bajo sus propios códigos. Digamos que son factores sociológicos muy a tener en cuenta, puesto que son grupos sociales bien diferenciados y que incluso al día de hoy todavía no hay un mestizaje, ¿no? Realmente lo que es la gente que se dedica a la actividad pesquera tiene como exclusividad ese factor y digamos que no ve bien o tarda en incorporarse a otros factores, en este caso como pueden ser economías terrestres, ¿no? Bueno, pues estaban muy aislados, los que son de abajo del puerto solamente se relacionaban con los propios pescadores y entre ellos. A los de arriba los llamaban aldeanos y y había pues que no se trataban, no se hablaban. La excesiva presión que el hombre ha ejercido sobre el mar es uno de los factores principales de la recesión de las especies marinas. Este hecho ha causado importantes problemas medioambientales que en los últimos años han alcanzado una repercusión considerable. Creemos que la alternativa va a ser la de poder hacer paros biológicos consecuentes para hacer reproducción de las especies e incluso, aunque parezca una utopía, tener que criar especies en cautividad y liberarlas, siempre y cuando cuando se liberen se hagan también espacios protegidos para que no haya interacción pesquera en ese momento durante una etapa, ¿no? En el interior de la comarca, la población de las fértiles vegas de las riberas no se resignaba ante la ausencia del mar y encontraban el pescado que les proporcionaban los caudales de sus ríos algunos de los oligoelementos fundamentales para la vida humana. Bueno, después de la guerra, los años siguientes, el año 40 y pico, la pesca, aparte de ser un alimento para la gente de la ribera, había una comercialización tanto de truchas como de salmón. Era una ayuda más. Hoy, la pesca tiene un fin lúdico deportivo y se ha convertido también en un recurso turístico que atrae todos los años a cientos de pescadores hasta las cuencas de sus ríos. Otro punto en común de ambas zonas es el proceso actual de abandono de las prácticas agrarias tradicionales. Esto ha llevado a una pérdida de diversidad y calidad paisajística. En las Islas Pitiusas, el sistema de policultivo de subsistencia, con la irrupción del turismo de masas, generó una serie de transformaciones socioeconómicas que acabaron con la agricultura tradicional. Asimismo, los sistemas tradicionales de Asturias, como la ganadería y otros, han sufrido el progresivo abandono, con una pérdida del paisaje rústico que dominaba ambos lugares. Durante los últimos 10 años, son varias las explotaciones agrarias que han realizado un esfuerzo para adaptarse a las políticas de mercado que imponen los tiempos, produciendo una transformación del policultivo de subsistencia o formas agrícolas tradicionales en un modelo de explotación basado en el monocultivo. Bueno, Bodegas Can Ric es dedica pues, a l'elaboració de vi, sobretot. És una finca, té 20 hectàrees que 17 estan plantades de vinya i les altres terres restants estan plantades d'olivera per fer una petita producció d'oli. Que se faci un vi de qualitat a Eivissa, que gràcies a Déu el trobam en els millors restaurants, inclús s'exporta fora,
Jo crec que això beneficia a tots els eivissencs i a la nostra indústria, el turisme, a tot. Això beneficia a tots. La unión de los pequeños agricultores en cooperativas que dan una salida comercial a sus productos ha sido otra de las vías que ha posibilitado la supervivencia de la agricultura. Agroibiza es la única cooperativa de comercialización de frutas y hortalizas de las Pitiusas. Agroibiza, més que una cooperativa, és un procés des dels anys 90 que veiem que les grans superfícies, els supermercats s'estaven agrupant i nosaltres ja érem pagesos, anàvem per la nostra compte i era molt complicat cada dia més poder subministrar en condicions en aquestes superfícies, diguéssim. Estan formats en aquest moment per 33 socios. La nostra producció en aquest moment està rodant els 4 milions de quilos. Bàsicament són fruites i hortalisses. El món agrari passa per una situació difícil i canviant. No d'ara, sinó dels darrers 25 anys que jo m'atreviria a parlar. Cada dia són menys agricultors. Aquesta és una realitat, és una estadística i no hi ha res a fer. El que també és veritat que els mateixos agricultors que quedam produïm el mateix o produïm més, que no produïen antes molts més agricultors. También en la comarca Valle del S Entre Cabos, el campesino trata de buscar alternativas para adaptarse al medio en el momento y la situación histórica en que lo habita. El abandono de la actividad ganadera en muchas zonas cercanas a la costa propicia la aparición de nuevos cultivos, mucho más rentables para el agricultor, que ocupan las antiguas tierras dedicadas al forraje para el ganado. En el concejo de Valdés, las camelias o el acebo son algunos de estos cultivos de nuevo cuño que por su buena adaptación al clima atlántico se producen y exportan extensivamente como plantas ornamentales. Otro nuevo cultivo que se adapta muy bien al clima que se da en las vegas del río Nalón y parte del río Narcea es el kiwi. Originaria de China, el cultivo de esta planta se convierte día a día en una agricultura incipiente en esta zona de Asturias. En toda esta franja, en todos estos sitios, yo creo que sí que sería un cultivo ideal porque, bueno, los que llevamos ya con ello un montón de años, más o menos se demostró de que funciona muy bien y claro que sería una buena alternativa, en lugar de tener las fincas a verde, maíz o incluso quedando a monte, pues que se apostara por esto y que Asturias fuera una pequeña potencia productora de kiwis. El futuro de la escena agrícola de ambos lugares, además de la potenciación de estas nuevas formas de aprovechamientos, pasa por el mantenimiento e incluso recuperación de las formas tradicionales. Las nuevas formas y recursos agrícolas, junto con el mantenimiento de otras de carácter tradicional, debería ser el eje para conseguir el mantenimiento del paisaje agrario tradicional con su calidad y diversidad visual y ambiental. El futuro agrario de estas islas pasa por el hecho de que, bueno, al margen de entender que en Ibiza hay un producto agrícola, meramente es también un producto paisajístico y, lógicamente, la administración, tanto la administración como la sociedad en general, tendrá que hacer lo imposible por su mantenimiento. Los respectivos territorios de las Islas Pitiusas y la comarca del Valle S Entre Cabos son zonas geográficas de remarcado contraste. Sin embargo, los pobladores del mundo rural, ya fuesen payeses, aldeanos, vaqueiros o pescadores, dedicaron todos sus esfuerzos a adaptarse y sobrevivir aprovechando los recursos que el entorno les brindaba. La relación milenaria entre el ser humano y el paisaje que antropizó es un ejemplo de sostenibilidad generadora de múltiples fuentes de riqueza social. La actividad de los agricultores y ganaderos es fundamental de cara a la supervivencia y el mantenimiento de este patrimonio paisajístico que nos pertenece a todos, recordándonos que el lugar en el que habitamos nos brinda sus recursos siempre y cuando lo tratemos con el respeto necesario para la convivencia.